Hola a todos, amados hermanos, una vez más, bienvenidos a este canal Verdad y Libertad. Hoy vamos a responder por medio de la escritura a una pregunta que dentro del cristianismo contemporáneo todos nosotros debemos hacer. Esa pregunta es, ¿existen hoy en medio de la iglesia profetas? ¿Es veraz, es cierto que el ministerio profético hoy esté funcionando dentro de la iglesia contemporánea? ¿O qué pasó con el ministerio profético o qué pasó con el don profético que existía en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo? Bueno, yo les compartí a ustedes una enseñanza sobre si hoy existían en medio de la iglesia apóstoles. En esa enseñanza yo comencé diciéndoles que para yo poder comprender eso, debíamos tener una comprensión clara quiénes eran los apóstoles y cuál era la función del ministerio apostólico. Bien, para responder esa pregunta, nosotros debemos de comprender primeramente quiénes eran los profetas, cuál era el propósito del profeta, como en la Biblia nosotros encontramos a profetas, encontramos la profecía como don y encontramos al profeta de oficio. Entonces, encontramos dos clases de profetas. Encontramos profetas de oficio, pero también encontramos profetas no como oficio, sino hombres y mujeres que tenían el don de la profecía en medio de la iglesia. Entonces, para uno responder a esa pregunta, para que nosotros tengamos claro la cuestión de si existen hoy profetas o no existen, pues repito, es importante tener claro qué era el profeta en el Antiguo Testamento, por qué funcionaba, qué representaba el profeta en el Antiguo Testamento. Entonces, bien, los profetas del Antiguo Testamento funcionaban como un oficio. Había profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento eran profetas de oficio. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, todos los profetas, los libros de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento eran profetas de oficio. ¿Qué representaba el profeta en medio del pueblo de Dios? ¿Para qué Dios levantaba profetas? El pueblo de Dios necesitaba que Dios levantara profetas en medio del pueblo porque el profeta era la voz de Dios en medio del pueblo. Cuando Dios quería hablarle algo al pueblo de Israel, no lo hacía de manera directa a cada uno en sueños. Nadie decía, ve, yo escuché la voz de Dios y me dijo esto. No, cuando Dios tenía que hablarle algo al pueblo de Israel, lo hacía a través del profeta. Pues Dios le hablaba al profeta y el profeta le decía al pueblo, así dice Jehová o así ha dicho Jehová. Entonces, el profeta le declaraba al pueblo la palabra que Dios le había revelado para que el profeta de oficio le transmitiera al pueblo o al rey lo que Dios quería que el pueblo supiera o comprendiera de lo que Dios estaba pensando hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos los profetas de oficio. Ahora bien, el asunto es que cuando se habla de profecía en nuestro tiempo, cuando se habla de profecía en la iglesia contemporánea, pocas palabras, amados hermanos, están tan mal comprendidas en el cristianismo contemporáneo como la palabra profecía. ¿Por qué? Porque se da por sentado que la palabra profecía indica que es decir algo que va a pasar en el futuro y que no ha pasado. Es como vaticinar, creer que profecía
o creer en profecía hoy, o la interpretación que muchos cristianos le dan a la profecía hoy, es creer que el profeta hoy lo que tiene es un poder de vaticinar, de hablar de los eventos futuros en el tiempo hoy, o que ese hombre o esa mujer está recibiendo una información que es secreta y que Dios solamente se la está revelando a él para que él o ella se la transmitan al pueblo de Dios, en este contexto, la iglesia de Cristo. Bien. ¿Existen entonces profetas hoy? Tenemos que ser radicales en eso y la respuesta es un rotundo no. No existen profetas hoy y lo vamos a explicar. El asunto, amados hermanos, es que, vuelvo y les repito, en la Biblia nosotros encontramos dos clases de profetas. Encontramos, vuelvo y repito, los profetas de oficio en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Pablo nos habla del don de profecía. Y eso es importante comprender. Cuando Pablo habla de la profecía como don, como carisma del Espíritu Santo que fue dado a la iglesia primitiva, tenemos que hacer la diferencia entonces que la profecía en el Nuevo Testamento no funcionaba como oficio, era un don. Entonces, quien profetizaba durante el tiempo de la iglesia primitiva, cuando la profecía se necesitaba, entonces ese hermano, esa hermana de la iglesia del primer siglo, no era un profeta como tal. Se entendía que ese hombre o esa mujer había recibido de parte del Espíritu Santo un carisma, un charisma, que es la palabra en el griego original. Había recibido un don, en este caso, el don de profetizar, pero no era un profeta de oficio. El ministerio profético como oficio había cesado. Durante el tiempo de la iglesia primitiva, durante el tiempo de la iglesia del primer siglo, no existía ya el ministerio como profeta había declinado, había terminado. Repito una vez más, los hombres o mujeres que eran usados por el Espíritu Santo para profetizar a la iglesia no eran tenidos como hombres o mujeres con ministerio profético, porque el ministerio profético como oficio, repito, ya había caducado bajo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la profecía como un don. Entonces, quien era usado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento para profetizar, ese hombre, esa mujer, nadie comprendía la vida de esa persona como se mal comprende hoy, que dice que ese hermano tiene el ministerio profético, él es un profeta de Dios. No, eran hombres y mujeres con un don profético. Bien. ¿Cómo nosotros nos aseguramos por medio de la palabra de lo que estamos diciendo? Vamos a la escritura. Cuando nosotros vamos a la escritura, Lucas capítulo 16, vamos allí, vamos a la Biblia, Lucas capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 15, Lucas 16, 15, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios, dice así. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ahora miren lo que dice aquí el versículo 16. Aquí quien está hablando es Jesús. Entonces Jesús deja aquí claro algo. Yo creo, o sea, yo vuelvo e insisto, amados hermanos, nuestro fundamento, iglesia de Dios, y vuelvo e insisto y hago énfasis en esto, porque es importante que todos nosotros tengamos muy claro esta situación. La doctrina nuestra, lo que nosotros creemos, no puede estar fundamentado en el pensamiento de ningún hombre, ningún ser humano. Ustedes no pueden creer hoy que un hombre o una mujer es profeta de Dios
Porque ese hombre, esa mujer te cuenta la historia, que tuvo un sueño, que Dios lo llamó, que ellos tuvieron un encuentro personal con el Señor y que el Señor se les reveló y le dijo, yo te he puesto a ti como profeta a las naciones y he traído sobre ti, te he llamado para que seas profeta. Y entonces, bueno, yo creo porque ese hombre a veces dice cosas y a veces resultan. Y mire que a veces nosotros terminamos mezclando el don de la profecía con la adivinación. Mucho cuidado con eso, porque la adivinación existe, pero es un poder engañoso, es un poder satánico que está hoy funcionando desafortunadamente en medio de la iglesia y que ha llevado al error y ha engañado a mucha gente. Siempre lo he dicho, Satanás tiene la capacidad de imitar los dones del Espíritu Santo, pero no tiene la capacidad de imitar los frutos. Entonces tengan cuidado con eso, amados hermanos, porque la adivinación no viene de Dios, la adivinación viene del diablo y de su reino de tinieblas. Entonces, ojo con esto, por favor. Entonces, nosotros tenemos que fundamentar nuestra doctrina en base a la palabra. ¿Qué significa esto? Que yo cómo voy entrando entonces a la conclusión de que hoy el ministerio profético ya no existe. ¿Cómo llego yo a la conclusión bíblica que los profetas hoy ya no están en funcionamiento dentro de la iglesia contemporánea? Porque yo le creo a lo que Jesús dijo aquí. Jesús dijo aquí, la ley, versículo 16, la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Jesús lo dijo, yo lo creo. Yo le creo a Jesús. Jesús dijo, la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Dice aquí, hasta Juan. ¿De cuál Juan está hablando Jesús? Está hablando de Juan el Bautista. Y dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué significa eso? Eso significa muy sencillamente que lo que Jesús está diciendo es que el último profeta fue Juan el Bautista. Y lo que Jesús está diciendo allí es que a partir de Juan el Bautista, y esto lo podemos comprobar por la historia y por la Biblia misma, lo que Jesús está diciendo aquí es que el último hombre con el ministerio profético fue Juan el Bautista. Muere Juan el Bautista y cuando muere Juan el Bautista, muere el ministerio profético de oficio. Después de Juan el Bautista, ustedes nunca encuentran en ninguno de los evangelios que nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, o Dios haya establecido otro profeta. Usted no encuentra eso en la Biblia. Ustedes no encuentran en la Biblia algo como que, y Dios dijo, bueno, ahora murió Juan, vamos a poner otro hombre para que reemplace a Juan el Bautista como profeta. No, Jesús dijo, el último profeta fue Juan. Después de Juan, repito, usted no encuentra ni en los evangelios que Dios estableció otro hombre como profeta. Y pasados los evangelios, comenzás a mirar las cartas del apóstol Pablo y en ninguna carta de las cartas que escribió el apóstol Pablo vas a encontrar por ninguna parte que Pablo o alguno de los apóstoles, ni en el libro de los Hechos, ni en las 13 cartas paulinas vas a encontrar que en la iglesia primitiva se establecieron profetas. No, eso no es bíblico. Y por eso es que no tenemos que creer en el mal llamado ministerio profético. Ok. Entonces aquí surge la pregunta pues de mucha gente, pero es que entonces, ¿por qué la Biblia habla de que en la iglesia había profecía? Sí, la Biblia, amados hermanos, habla eso. El apóstol Pablo, amados hermanos, nos enseña, sin lugar a dudas, y esto hay que decirlo, el apóstol Pablo nos enseña que en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo nos enseña que en la iglesia primitiva el Espíritu Santo había entregado algunos dones. Entonces, nosotros encontramos eso en la primera carta a los Corintios, vamos allí, capítulo
12 a partir del versículo 1. Aquí entonces, en este texto, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de dones espirituales. Y entonces dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ojo con esto. Ojo con esto. En esta carta, en este capítulo específicamente, es donde Pablo habla de diversos dones y también habla de diversos ministerios. De entre esos diversos ministerios estaba en funcionamiento, porque la carta es una carta escrita por un apóstol, estaba en funcionamiento el ministerio apostólico. En este caso, el escritor era el apóstol Pablo. Ministerio que, como ya lo expliqué en la enseñanza pasada, si hay apóstoles, ya lo expliqué, ministerio que hoy tampoco está funcionando en la iglesia, como tampoco está funcionando el ministerio profético. De los 5 ministerios de los cuales habla Pablo, los 3 ministerios que están en función es el ministerio pastoral, el ministerio de maestro y el evangelista, que son ministerios que están activos por lo que representan para la iglesia en el tiempo contemporáneo. Entonces, mire que aquí es donde Pablo comienza a hablar acerca de los dones. Y aquí en el versículo 10 dice Pablo, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Entonces, mire, ojo con esto. Mire que el apóstol Pablo nos enseña en esta carta que aún dentro de la iglesia primitiva, tampoco todos tenían el don de profetizar. Habían algunos que habían recibido un dones para hacer milagros, otros tenían el don de discernimiento de espíritus, otros en los diversos géneros de lenguas, que en el contexto era idiomas humanos, que tenían la capacidad, algunos hermanos, de hablar idiomas humanos entendibles, comprensibles, idiomas. Era un carisma de parte del Espíritu Santo, era un don del Espíritu Santo que le permitía a algunos hermanos hablar idiomas que en los cuales ellos no habían nacido, no los conocían y tampoco los habían estudiado. Entonces hablaban en diversas lenguas, pero eran idiomas, y esto lo quiero aclarar, no era ese balbuceo Santa Rabacaya, la vaquita, la vacasaya, Rambo saca la bazuca, no, eran idiomas, amados hermanos. Bien, entonces Pablo dice aquí en el versículo 10, a otro le hacer milagros, a otro profecía. Entonces, algunos tenían algunos eran, bajo la iglesia del primer siglo, eran profetas no como ministerio profético, sino que tenían el don de profetizar. Eso es importante que lo tengamos claro, amados hermanos. Ellos tenían el don de profetizar. Entonces, con Juan el Bautista, lo que Jesús está diciendo era, de alguna manera, con Juan el Bautista se cerraba una era y se abría otra. En esa nueva era, que era la predicación del evangelio del reino, bajo esa era ya no se necesitaban profetas de oficio, pues porque claramente ya estaba Dios mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo aquí en la tierra, hablándole directamente al hombre. Entonces no se necesitaba un intermediario, que era lo que representaba el profeta de oficio en el Antiguo Testamento para hablarle al pueblo de Dios. Ya no se necesitaba porque porque Jesús estaba ya aquí en la tierra hablándole face to face, cara a cara, a su pueblo. Ahora bien, el don de la profecía fue un don completamente temporal, o sea, iba a tener su función durante un tiempo. ¿Fue importante el don profético? Miremos lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos allí. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo esto. Aquí, cuando Pablo le dice a la iglesia en Éfeso estas palabras, les dice lo siguiente: edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Este edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas es un asuntico muy peligroso en el contexto en el cual nosotros vivimos hoy como iglesia. Porque el mal llamado movimiento apostólico y profético, el mover apostólico y profético erróneo, errático, herético que hoy ha venido creciendo sustancialmente en la iglesia contemporánea, ha llevado a la iglesia a creer cosas que no tienen fundamento bíblico, porque estos falsos apóstoles y estos falsos profetas salen con unas cosas bien raras que no tienen sustento bíblico, pero ellos dicen que es una nueva revelación que Dios les está dando. Y ahí es donde surge el peligro de esto. Entonces Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso es importante comprender. ¿Por qué dice Pablo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Porque los apóstoles y los profetas en este contexto representaban el fundamento por el cual Dios estaba estableciendo la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Para que la iglesia se fundamentara doctrinalmente, se necesitaba el ministerio apostólico y el don profético que funcionaba en la iglesia primitiva y que era un don que iba a terminar también. Ojo con esto. Entonces dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué Pablo dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Por una razón simple. Cuando la iglesia primitiva comenzó, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba doctrina, se necesitaba fundamento. Cuando el texto Pablo habla de fundamento, Pablo está hablando de adoctrinar la iglesia. La iglesia tenía que ser adoctrinada. Bien, ¿qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, usó para fundamentar su iglesia, para poner el fundamento? Utilizó el ministerio apostólico, usó los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, que fue el apóstol a los gentiles, y se necesitaba en la iglesia el don profético. ¿Por qué? Porque es importante que comprendamos que la iglesia primitiva no tenía la Biblia, no tenía acceso a los 66 libros que nosotros tenemos hoy. Es importante que ustedes entiendan que en la iglesia primitiva, cuando la iglesia se reunía, ellos se reunían a Efesios 2:42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. El texto dice que ellos perseveraban en la doctrina. El problema es que usted tiene que entender, amado hermano, que no era que un hermano se paraba y decía, bueno, vamos a estudiar la palabra, quiero que tomen sus Biblias y vayan por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. O vayan por favor a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, o vamos a Colosenses, o vamos a la carta del apóstol Pablo a Tito, vamos a Timoteo 3:15, 3:16. No, porque esto todavía en ese contexto no existía. Entonces, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba el ministerio apostólico para que a través del ministerio apostólico Dios revelara palabra a los apóstoles para que los apóstoles transmitieran esa palabra revelada. Cuando la iglesia primitiva se estableció, se fundó a partir del día de Pentecostés, cuando Pablo iba por Asia estableciendo iglesia, es importante que nosotros entendamos, repito, que la iglesia no tenía el libro que hoy nosotros tenemos, la palabra de Dios revelada, la palabra de Dios escrita. Eso, la iglesia del primer siglo no tenía acceso a eso. Entonces, no se predicaba en la iglesia primitiva, no se predicaba utilizando las cartas de Pablo que contienen hoy para nosotros la doctrina evangélica, la cual nosotros debemos de seguir. Entonces, al no existir todavía la palabra revelada, ¿qué se necesitaba? Entonces, se necesitaba que en la iglesia primitiva hubiera o se manifestara un don profético.
Entonces, ahí era cuando el hermano o la hermana de la iglesia primitiva que tenía el don profético se paraba y expresaba a la iglesia lo que Dios quería que la iglesia supiera. A ver, me explico un poquito mejor. Para poder comprender esto, prácticamente el don profético en la iglesia primitiva funcionaba y suplía los libros, las cartas que hoy nosotros tenemos y que ellos no tenían. Entonces el profeta se levantaba a expresar a la iglesia cosas que de pronto Dios le expresó a Pablo y que Pablo escribió y que luego mandó como cartas a la iglesia primitiva. En ese sentido funcionaba en la iglesia primitiva el don profético. Salirnos de eso, amado hermano, es un gran error. Entonces, por eso es que Pablo dice allí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, porque el fundamento, la doctrina que tenía que tener la iglesia, como no la tenían escrita, entonces la doctrina tenía que venir de parte de Dios y venía sobre el apóstol y venía sobre el hermano o sobre la hermana que tenía el don profético. Eso nosotros lo tenemos claro. Vamos a dos ejemplos, Hechos 11:28. Hechos capítulo 11, versículo 28. Vamos allí, 11:28, dice así. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender. Mire lo que dice aquí. Mire, verso 27, leamos del 27, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Quiénes descendieron? Estos profetas eran hombres con el don profético. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo, dice el texto, de Claudio. Entonces, el profeta, amados hermanos, proclamaba un mensaje del Señor para los creyentes del primer siglo. A veces, como este ejemplo, a veces el mensaje era de a veces el mensaje del profeta era una profecía reveladora, era un mensaje de revelación y de verdad de Dios. Era algo de lo que iba a suceder, pero no siempre se manifestó, el don no se caracterizó por eso. Entonces, es importante que entendamos que los cristianos primitivos no tenían la Biblia completa y de hecho algunos de ellos no tuvieron acceso a ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, aquí es donde entraba a jugar el hermano, la hermana con el don profético, porque ellos de alguna manera suplían ese don profético, de alguna manera suplía esa carencia que la iglesia primitiva no tenía. El problema es que cuando nosotros hablamos del fundamento, los fundamentos, y esto es importante, los fundamentos de la doctrina cristiana evangélica ya fueron dados. ¿Por quiénes? Por los apóstoles bíblicos y por los hermanos que tenían don profético. Entonces, si nosotros, póngale pues que lo que les voy a decir aquí, que es lo delicado del asunto. Si nosotros creemos que existe hoy el ministerio de profeta y que está activo, entonces lo que estamos diciendo es que los profetas de hoy todavía están fundamentando, están trayendo nuevas revelaciones de Dios a la iglesia. Y eso es lo que realmente están haciendo estos falsos profetas. Porque ellos salen con cosas que supuestamente Dios les reveló y hay que creerles porque ellos son profetas de Dios. Pero la verdad es que el fundamento ya fue dado, la palabra ya fue escrita, todo nuestro fundamento doctrinal ya está escrito. Lo que Dios tenía que revelarle al hombre ya se lo reveló, ya está escrito, el canon se cerró
con el libro del Apocalipsis, fue lo último que Dios le reveló al hombre, en este caso al apóstol Juan, para que Juan escribiera. Y terminado el Apocalipsis, los 22 capítulos, el canon se cerró, la revelación de Dios para el hombre se cerró. ¿Qué necesitamos ahora? ¿Más revelación? No, ahora necesitamos es iluminación de lo que Dios ya reveló, que eso es una cosa completamente distinta. Entonces, ahí es donde nosotros, amados hermanos, tenemos que comprender que el Antiguo Testamento entonces fue dividido en dos secciones, la ley de Génesis hasta Deuteronomio y los profetas, todos los demás libros del Antiguo Testamento. Jesús estaba refiriendo a la sección de los profetas en el Antiguo Testamento. Y ahí es donde Jesús dice, ese tiempo, esa era, esa dispensación, si la quiere llamar, de los profetas, terminó, fue hasta Juan. Eso también significa que la escritura del Antiguo Testamento, escrita por los profetas, fue hasta Juan el Bautista. Entonces, eso quiere decir que ya no hay más escritura escrita por profetas, ni palabra declarada por ellos. Aunque Juan no escribió ninguna carta, él fue, según Jesús, el último de los profetas. Ahora, la escritura nos muestra que los profetas del Nuevo Testamento, los que tenían don profético, eran hombres, dones, dados por Dios para el servicio de la iglesia. Quiero que vayamos a dos textos, Efesios 4:11. Miremos allí. Efesios capítulo 4, versículo 11, usted puede mirar qué dice la escritura. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando yo no comprendo esto, pues viene alguien y nos va a tergiversar la palabra y nos va a decir, mire que los 5 ministerios están activos. Mire que Pablo dijo en Efesios 4:11 y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y miren, amados hermanos, que para mí es de suma importancia esto. ¿Qué es importante para mí en este texto? El orden en el cual están los ministerios. Y él mismo constituyó primero a uno, y Pablo comienza a hablar primero del apostolado. ¿Por qué Pablo pone primero el ministerio apostólico? Porque fue el ministerio usado por nuestro Señor Jesucristo para establecer el fundamento en la iglesia. Entonces dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Luego habla a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entendiendo que pastores y maestros podría ser también entendido como un solo ministerio. El pastor debía de ser un maestro. Pero ok, lo podemos tomar como 5 ministerios. Ese no es el punto en este momento. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, con el propósito de que, recuerden Efesios 2:20, con el propósito de que la iglesia obtuviera el fundamento y sobre ese fundamento la iglesia se edificara. Entonces, puesto el fundamento, escrito el fundamento, estos dos ministerios, el ministerio apostólico y el ministerio profético, iban a perder su vigencia. ¿Qué iba a quedar entonces? Iba a quedar activo el ministerio de evangelismo, iba a quedar el ministerio pastoral y, si lo quiere ver de alguna manera, el ministerio de maestro. Es importante, amados hermanos, comprender esto. Así como los apóstoles, los profetas, insisto, recibían revelación de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 5, vamos allí. Efesios 3:5 dice así. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Allí el apóstol Pablo está aclarando, amados hermanos,
que tanto los apóstoles como los que tenían el don de profecía en la iglesia primitiva recibían revelación de Dios, palabra de Dios para la iglesia. Ahora bien, ahí es donde yo me tengo que preguntar hoy si ya yo entiendo qué era lo que representaba el profeta en el Antiguo Testamento y qué representaba el profeta en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora es donde yo me tengo que preguntar. Entonces, si ya todo lo que el Señor quería revelarle y tenía que revelar a su pueblo, ya lo reveló y está escrito, que es el libro que tenemos, que llamamos Biblia, si eso ya está escrito, entonces, ¿son todavía necesarios los profetas hoy en día? Analizando, repito, las dos funciones que ya analizamos. Cuando yo analizo esto, entonces yo puedo comprender que el oficio de profeta no es ya más necesario y ha cesado con la iglesia debido a que los profetas eran predicadores que hablaban según los dirigía el Espíritu Santo. Ellos, repito, y tengan esto siempre en claro, ellos no exponían la Biblia como tal, sino que transmitían la voluntad de Dios inmediatamente a la iglesia y no mediante la palabra escrita. ¿Por qué? Puesto que el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito en su totalidad y ellos no tenían acceso a ello. Ahora bien, ¿cuál es el sustento bíblico para nosotros dar por sentado que el don de profecía terminó? Vamos al texto. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 12. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 12. Presten esto y pongan mucha atención aquí, amados hermanos, que es muy importante esto. Aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente. Quiero que lo leamos desde el versículo... leámoslo desde el versículo 1, hombre. Leámoslo desde el versículo 1. Dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, conocimiento, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, dice no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, ojo aquí lo que dice el versículo 8. Ponga cuidado a esto. Aquí está la clave para entender esto. Entonces dice Pablo a la iglesia en Corinto, donde funcionaba donde funcionaba y mientras funcionaba el don profético. Dice el apóstol Pablo, el amor nunca deja de ser. Y aquí es donde tenemos que entender algo que nos va a permitir una comprensión teológica, doctrinal correcta. El amor, dice Pablo allí, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Entonces, mire que ahí Pablo ya está diciendo de manera clara, irrefutable, que iba a haber un tiempo donde ya las profecías no iban a ser más, iban a dejar de ser, iban a dejar de existir, iban a perder digamos, la intención por la cual el Espíritu Santo había dado la profecía como un don en la iglesia primitiva. Voy a explicarles esto, presten atención aquí. Entonces dice Pablo allí, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Qué se iba a acabar también? Dice, y cesarán las lenguas. Las lenguas como don también iba a cesar. Y la ciencia acabará. La palabra ciencia allí es conocimiento. Está hablando del don de ciencia como don. Luego voy a hacer otro video donde explico los dones que están activos, cuáles dones están activos y cuáles dones cesaron, lo que se conoce teológicamente como
cesacionismo o continuismo, pero luego haré un video de eso y se los comparto. Entonces dice Pablo aquí, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces dice Pablo, mire lo que dice aquí, versículo 9, aquí, esto es clave comprenderlo, amados hermanos, presten mucha atención por favor. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando Pablo habla aquí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, aquí Pablo no utiliza este profetizar como ese profetizar de hoy, que veo 4 camionetas Hammer y veo 2 Toyotas LX Land Cruiser, veo 4 runner en tu casa, veo una casa de 10 pisos, veo varias cuentas a tu nombre con mucho dinero, veo que haces esto, veo que no. Pablo no está hablando de vaticinar eventos futuros cuando utiliza la palabra profetizar aquí. Cuando Pablo utiliza la palabra profetizamos, está hablando, haciendo referencia a declarar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Entonces Pablo está diciendo, en parte conocemos, porque todavía no conocemos todo. ¿A qué hace Pablo referencia? Pablo hace referencia a lo que el Señor tenía que revelarle a la iglesia y que todavía no lo había revelado. Por eso Pablo dice, porque en parte conocemos. Pablo está diciendo de alguna manera, todavía no sabemos todo, no nos la sabemos toda, porque el Señor está revelando cosas a la iglesia. Y lo que conocemos es lo que les hemos predicado. Por eso dice Pablo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Eso qué significa? Eso significa, en otras palabras, parafraseándoles lo que Pablo dice en el versículo 9, para que ustedes entiendan lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto es, nosotros a ustedes les predicamos lo que el Señor nos ha permitido recibir para ustedes, pero entendemos que hay cosas que todavía no han sido reveladas, pero que van a ser reveladas en su momento. Entonces, nosotros les hemos predicado lo que el Señor ya nos ha revelado. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Ahora bien, pongan cuidado lo que sigue aquí. Ahí es cuando Pablo dice en el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, ojo, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, dice, ahora conozco en parte, pero entonces, ¿cuándo entonces? Cuando venga lo que el Señor tiene que revelar que todavía no ha llegado, dice Pablo, cuando venga eso, dice, entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora bien, esto es, amados hermanos, importante que lo comprendamos. ¿Cuál es el asunto aquí? Pablo está hablando de una cosa perfecta, dice cuando venga lo perfecto, ¿sí? Pero Pablo está hablando de una cosa, Pablo no está hablando de una persona perfecta. ¿Por qué digo esto? Porque los que creen que el ministerio profético todavía está en funcionamiento, amados hermanos, ellos dicen y sostienen que cuando Pablo dice aquí, mas cuando venga lo perfecto, ellos dicen erróneamente que lo perfecto aquí, que de lo perfecto que Pablo está hablando aquí, que lo perfecto aquí es nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Pablo dice, mas cuando venga lo perfecto es cuando venga Cristo por su iglesia. Pero interesantemente, cuando ustedes miran aquí el contexto, aquí Pablo no está hablando de ninguna manera de Jesús. Pablo no está hablando de Jesús. Y repito esto que les estoy diciendo y ténganlo muy claro. Pablo está hablando de una cosa perfecta, no de una persona perfecta. De hecho, Pablo nunca se refiere a Jesús como algo perfecto. Tampoco. Pablo no está hablando de Jesús. Jamás en la escritura, amados hermanos, se hace referencia a Jesús como lo perfecto. Y el contexto de este texto no habla de la venida de Jesús ni de él tampoco. Lo pueden revisar. Entonces, aquí es donde surge un detalle de interpretación. La palabra griega original para perfecto es la palabra teleios. ¿Qué significa teleios? Que es la palabra que Pablo utiliza aquí para hablar de lo perfecto, cuando dice cuando venga lo perfecto. La palabra teleios significa algo acabado,
o completo. Teleios habla o significa algo acabado o completo. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tradujeron este texto usaron como sinónimo la palabra perfecto para describir una cosa completa o terminada. Y este es el asunto de por qué muchos interpretan perfecto como que hablara de la venida de Jesús o de Jesús mismo. Otros siguen sosteniendo esta postura por lo que Pablo dice en el versículo 12. Ya vamos a leerlo. Sigamos leyendo el versículo 11. Aquí. Ojo aquí. ¿Por qué ellos dicen que Pablo está hablando de la venida de Jesús? Escuchen esto. ¿Por qué ellos siguen sosteniendo esta postura errónea? Dice el verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces dice Pablo en el verso 12, miren, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Entonces dicen ellos, mire, Pablo está hablando de que en ese tiempo, cuando venga lo perfecto, vamos a ver cara a cara. Ojo, dice Pablo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Hermanos, muchos creen que Pablo hace referencia a que solo Cristo podría decirnos a nosotros en su segunda venida cómo fue que nosotros fuimos conocidos. Pero yo hago una pregunta aquí. Cada uno de nosotros hoy no sabemos todavía cómo es que fuimos conocidos, cómo es que fuimos llamados, cómo es que fuimos escogidos. Yo creo que sí, porque ya tenemos el canon completo de la escritura. Ya lo que tenía que ser revelado ya fue revelado. Yo creo que sí, en la palabra escrita ya está claro ese asunto. ¿Dónde lo podemos hallar? ¿Cómo fuimos conocidos? Lo hallamos en dos textos bíblicos, Efesios 1:4. Vamos allí. Pongan cuidado a esto. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Cuando yo leo Efesios 1:4, yo ya comprendo cómo fui conocido por el Señor. Pablo me lo está revelando en esta carta y me dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Cuando yo leo esta carta, yo ya conozco cómo fui conocido. ¿Cómo fui conocido? Fui conocido por medio de la presencia de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él me llamó, me escogió. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cuál es el otro capítulo que me enseña a mí y que me permite conocer hoy, antes de que Cristo venga, cómo fui yo conocido? Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, del versículo 28 al 30, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, dice Pablo, glorificó. ¿Por qué les cito, iglesia, estos dos textos? Porque interesantemente, cuando Pablo escribió el verso 12 de Primera de Corintios, Pablo allí relata, en el verso 13, Pablo relata que él no sabía en ese contexto cómo había sido conocido, pero en estos textos ya lo expresa. Interesantemente, estos textos fueron escritos después de que Pablo escribió Primera de Corintios. ¿Eso qué significa? Entonces, lo que Pablo dice en Primera de Corintios 13:10 es, porque en parte conocemos, Primera de Corintios 13:10, vamos allí. 13:10. Cuando Pablo dice esto, versículo, ojo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, cuando Pablo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es completo, lo que es parcial será eliminado. ¿De qué está hablando Pablo? Entonces, aquí lo perfecto no es Jesús, y cuando venga lo perfecto no es la venida de Jesús.
Aquí lo perfecto es el canon bíblico completo, la palabra de Dios revelada, escrita. Entonces, cuando yo comprendo esto, este texto a mí me deja completamente a claro, amado hermano, cuándo era que la profecía como don iba a terminar. ¿Cuándo iba entonces a terminar la profecía? Permítame aquí. Cuando lo completo llegara. Porque el don de profecía en la iglesia del primer siglo servía para enseñarle a la iglesia lo que ahora nosotros tenemos en el canon bíblico de 66 libros. Con todo, y esto que voy a decir, tenga cuidado con esto, con todo y que reconozco que dentro del canon bíblico deberían existir otros libros que no están. Pero eso no quiere decir que los 66 libros que contienen la palabra de Dios, la Biblia, no sea, eso no quiere decir que la Biblia no sea un libro viable. La Biblia contiene la palabra de Dios y la palabra de Dios es inerrante. De eso téngalo por seguro. Entonces, con lo que está aquí escrito en estos 66 libros, repito, aunque aquí deberían haber otros, como el libro de Jasher, nombrado en el libro de Samuel, como el libro de Enoc, nombrado por Judas, como una carta de Pablo antes de escribir la primera carta a los Corintios. Parece ser que Pablo escribió otra carta. Pero insisto, lo que está aquí escrito, amados hermanos, es suficiente. Lo que está escrito aquí me permite crecer en cuanto al conocimiento de Dios. Entonces, entiendan, esto es simple. El profeta en el Antiguo Testamento, como oficio, era prácticamente la Biblia, la palabra de Dios caminante en medio del pueblo. Pero como yo no hago parte del Antiguo Testamento, hago parte del Nuevo Testamento, lo mismo funciona bajo el Nuevo Testamento. Bajo el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, como no tenía el canon bíblico, necesitaba no un profeta como oficio, sino un hombre o una mujer que tuvieran un don profético. Para que al pararse a compartir la palabra, no tenía un libro, insisto en esto, ojo, el hermano o la hermana que tenía el don profético no podía decir, amados hermanos, vamos a la primera carta a los Corintios, vamos al libro Apocalipsis. No, él decía, Dios dice esto. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos. Y comenzaba a hablar, comenzaba a expresar la palabra de Dios revelada a él para la iglesia. Insisto, completado este asunto, cuando venga lo perfecto, no el perfecto, lo perfecto, entonces la profecía cesará. Claro, obvio, porque ya el don profético no se necesita. Todo lo que Dios tenía que revelarte está aquí. Y por eso es que Pedro dice que la palabra profética más segura es esta. Yo creo que es simple comprenderlo cuando uno realmente dispone su corazón y le dice, Espíritu Santo, permíteme entender para yo salir de ese error. Entonces, amados hermanos, hace unos 2 años, si no estoy mal, vivimos una pandemia, bueno, un asunto bastante maluco, pero qué interesante, ¿no? Ninguno de los famosos profetas alertaron sobre el COVID-19. Yo simplemente les hago un llamado a todos, amados hermanos. Escudriñen las escrituras. Preocúpense por darse ustedes cuenta si en el lugar donde ustedes se están congregando realmente hay sana doctrina. Porque para mí es muy importante esto. Tener claro que donde yo me estoy congregando, en ese lugar, sea pequeño, humilde, grande, mediano, pequeño, no importa. Si en ese lugar donde yo me estoy congregando, ahí me están enseñando sana doctrina. Y cuando yo hablo de sana doctrina, es simplemente que a mí y a ti te estén enseñando el evangelio de Cristo revelado en la palabra de Dios. Porque es el único que tiene el poder para producir salvación.
Y por eso es que insisto en esto. Cuidado con esto. Cuidado donde usted se está congregando, hermano. Porque si usted se está congregando en un lugar donde no le están enseñando sana doctrina, quiere decir que en ese lugar usted no está recibiendo el único evangelio que produce salvación y vida eterna. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ten cuidado de lo que enseñas, porque entonces te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Eso es uno de los textos más delicados en las cartas de Pablo, que tienen que ponerle al cristiano la piel de gallina y tienen que abrirle los ojos y la comprensión al Hijo de Dios, de darse cuenta, de despertar ese paladar espiritual para poder saborear y diferenciar si le están metiendo carne, hermano, o si le están metiendo, o si le están metiendo, o si le están metiendo pan lleno de levadura. Insisto, cuidado con esto. Preocúpese por la doctrina. Preocúpese por estudiar doctrina, preocúpese por estudiar las doctrinas fundamentales del cristianismo. Nosotros estamos viviendo un tiempo de apostasía. No crean, amados hermanos, que el enemigo de la iglesia está afuera. No, el enemigo de la iglesia está dentro. Se metió a la iglesia hace cientos de años. Entonces, no piense que nuestros enemigos son los testigos de Jehová. No, son sectas que están allá, ni los mormones. No, tenemos que poner cuidado adentro, porque es que nuestros enemigos, hombres que están apostatando en la fe, falsos maestros, lobos vestidos de oveja, no están afuera, hermano, están adentro de nuestras congregaciones. Entonces, ojo con eso y alerta. Si este mensaje les sirvió de algo, amados hermanos, les pedimos el favor que lo compartan, si usted lo ve conveniente, si no, no. Si usted no se ha inscrito a este canal, suscríbase. Estamos compartiendo unos mensajes interesantes que les van a ayudar a ustedes a fundamentar la fe que cada uno de ustedes tiene. Bueno, un abrazo para todos. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.